Bien, esta es la clase de introducción al derecho programada para el día 15 de abril. Ya había sido adelantado el tema a través de un correo que se les envió y el tema que trataremos de ampliar y darle cobertura a este día es el que tiene que ver con los órganos del gobierno y específicamente la declaración de inconstitucionalidad, el órgano competente, así como veremos si logramos llegar a lo que es la parte de la derogación de las leyes. Dije ampliar al principio porque ya de alguna u otra manera estos temas o apertura de estos temas ya han sido dados en clases anteriores, ¿verdad? Entonces es necesario que no vayamos perdiendo de vista lo que anteriormente se ha ido teniendo en cuenta sobre los diversos temas, porque hay un eslabón entre todos los vistos hasta llegar a este momento. Entonces, antes de entrarle al tema, órganos del gobierno y la declaratoria de la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, órdenes o resoluciones, debemos de hacer algunos acotamientos, debemos de hacer resaltar algunos elementos. Primero, la teoría de separación de poderes, la teoría de separación de poderes fue dada por un tratadista francés, Charles Louis de Secundan, que es conocido por la mayoría de estudiosos y no estudiosos, es conocido como el Barón de Montesquieu o Montesquieu y de la Brede. Pero ese último al que me refiero, Barón de Montesquieu, no es su nombre, es un título noble en Francia. Él era parte de la nobleza francesa. Entonces, Charles Louis de Secundan, quien es el autor de la teoría de la división de poderes, apoyado posteriormente esta teoría por John Locke, pero también ha sido desarrollada por otro tratadista, Emmanuel Sieyès, que iremos viendo paulatinamente. Pues bien, en cuanto a este autor, Charles Louis de Secundan, hay una obra que se llama El espíritu de las leyes. Y en esta obra, El espíritu de las leyes, que data de 1748, es donde plantea esta teoría. A esta situación de la teoría de los poderes le denominan otros como distribución social del poder, porque la denominan así porque el poder político es uno, y ese poder político que es uno se distribuye a partir de ciertas situaciones, condiciones y coyunturas que se van generando en el desarrollo histórico. Entonces, no hay que perder de vista que esta teoría también, en el tiempo en que se está hablando del espíritu de las leyes, en esta obra que recoge este pensamiento del Barón de Montesquieu, esta teoría es un punto de vista del tratadista en oposición a los estados absolutistas o totalitarios, ya que ambos, los estados absolutistas y los estados totalitarios, tienen concentrado el poder y las decisiones en una sola persona. Y estas expresiones de Estado o manifestaciones de Estado siempre o casi siempre conducen a la expresión de la tiranía. Entonces, antes de esta formulación de Carlos Luis o Charles Louis de Secundan, ya Aristóteles de alguna u otra manera ya había hecho algún tratamiento sobre la división de funciones de las entidades encargadas del poder político público. Con el correr del tiempo, esta teoría de la división de los poderes evoluciona y es el ensayista francés Emmanuel Joseph Seyes, quien es uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa de la era de Napoleón Bonaparte. Y este tratadista consideró dos aspectos importantes.
El primer aspecto es el poder constituyente. ¿A qué se refería Sieyès con el poder constituyente? No se refiere más que al pueblo. El pueblo ejerciendo el poder soberano, y es el mismo pueblo quien aprueba la Constitución. Entonces, el poder constituyente, que es uno de los aspectos importantes, dice, es el pueblo que ejerce su poder soberano. Y el segundo aspecto es que a partir del poder constituyente se crean los poderes constituidos. Cuando se refiere a los poderes constituidos, este tratadista se está refiriendo a 4 tipos de poderes, no a 3. Se refiere al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder ciudadano y al poder judicial. Entonces, ¿por qué está aquí el poder ciudadano? El poder ciudadano es el mismo que aparece como aspecto 1 en esta teoría de Sieyès, donde dice el poder constituyente. Entonces, en el desarrollo de toda la teoría y de su historia, pues no ha quedado apartado el elemento ciudadano, es el de mayor trascendencia. Pero con el avance y las constituciones modernas se le va dando otra connotación como de representación o de participación al poder ciudadano. Entonces, aquí en esta teoría de Emmanuel Joseph Sieyès adquiere especial connotación el órgano legislativo. Al órgano legislativo le corresponde legislar. Ya hemos dicho que legislar es crear las leyes que dependen o están jerárquicamente subordinadas o están bajo la Constitución, debajo de la Constitución. En esta Constitución se expresan valores compartidos por todos y además en esta Constitución se crea el Tribunal Supremo de Justicia, que aquí en El Salvador se está refiriendo a la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Supremo. Y este Tribunal Supremo o Corte Suprema de Justicia en El Salvador es el garante de esos valores, ¿verdad?, que aparecen en la Constitución. Debo de hacer un paréntesis en este momento. Para lograr comprender este tema que estoy desarrollando, debe llevarse imaginariamente en la mente, la pirámide de Kelsen, para que usted vaya amarrando los grados de la pirámide, los grados jerárquicos de la pirámide, las gradas, los peldaños de la pirámide. Entonces, si al órgano legislativo le corresponde legislar, entonces nosotros ya a esta altura sabemos que hubo un órgano constituyente, una asamblea constituyente, un poder constituyente, que es el que creó la actual constitución política de El Salvador, dictada en 1983, diciembre. Entonces, una vez cumple la asamblea u órgano constituyente su función de dictar la nueva constitución del 83, a partir de ese momento deja de ser tal y pasa a constituirse un órgano legislativo, una asamblea legislativa, que le corresponde legislar toda la demás estructura o el sistema jurídico que va a estar subordinado, supeditada, mandatada por la Constitución de la República. Entonces la Constitución de la República, en todas sus normas, ¿qué es lo que tiene? Tiene reglas generales de derecho público, de carácter imperativo. Entonces, la teoría de la división de poderes es un principio de organización política que se basa en que las distintas tareas asignadas a la autoridad pública están repartidas en órganos distintos y separados. En eso consiste, en línea gruesa, lo que es la teoría de la división de poderes.
Es un principio de organización política que se basa en que las distintas tareas asignadas a la autoridad pública están repartidas en órganos distintos y separados. Ese es el gran aporte del Barón de Montesquieu y que también logra desarrollar más adelante John Locke. El tratamiento de la teoría en profundidad de este Carlos Luis de Second y de John Locke lo verán en otra asignatura más adelante donde se mira toda la parte doctrinaria, teórica de ambos tratadistas en la asignatura llamada Teoría del Estado. Pues en la actualidad en los estados debe existir órganos de poder distintos que se controlen unos a otros. Un órgano tiene funciones para controlar a otro y viceversa. Todo está articulado en aquello que en alguna clase hablábamos, nos referíamos al sistema de equilibrios y contrapesos, el check and balance al que nos referíamos, para la teoría del equilibrio y el contrapeso, el peso y el contrapeso. Ante el peso en una tarea que tiene un órgano de gobierno, otro órgano ejerce contrapeso, ejerce control. O sea, aquí no hay, no sigue vigente la teoría de los poderes, porque resulta que la teoría del poder tenía el disfraz de que cada poder era dirigido por un dueño de hacienda. O sea, cada poder era visto como mi hacienda personal y yo podía hacer y deshacer a mi antojo. Entonces había, muy bien dicho, una total independencia, una total separación de poderes. ¿Podría decir alguien eso es bueno, es malo? Pues bien, solo bajo el análisis de las teorías y de las coyunturas y de las situaciones históricas que se han visto, podemos llegar cada quien a sacar una conclusión, ¿ya? Pero en base a conocimiento. En ese sentido, la teoría de equilibrios y contrapesos, check and balance, o peso y contrapeso, es lo que se va a poner de manifiesto en la actualidad a través de la teoría de los órganos, teoría de los órganos de distribución del poder. Entonces, pero bien, la división de poderes se convirtió en un puntal básico de las revoluciones liberales, porque atacaba de lleno uno de los pilares de la monarquía absoluta, la concentración de los poderes en una institución, en una persona, en una corona, en este caso. Entonces, esta nueva teoría de la división de poderes vino a montarse, a criticar, a tratar de dejar atrás, a través de las revoluciones liberales, el ejercicio del poder de las monarquías absolutas. Entonces el sistema político liberal que se diseñó en las constituciones dejaba muy claro este principio en la parte orgánica de las mismas. En las constituciones liberales queda muy claro este principio en la parte orgánica. O sea, la división de poderes en la parte orgánica de las constituciones. Junto con el otro puntal de la nueva ideología, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de la persona, que aparecía en la parte dogmática de los textos constitucionales. Entonces, usted como alumno en este momento puede estar diciendo, bueno, ¿de qué está hablando el licenciado? Bien, la doctrina, la teoría de diversos tratadistas como Karl Lowenstein plantea de que las constituciones, ya lo habíamos dicho en otras clases también, las constituciones pueden tener esa denominación, ese nombre, pero si no cuentan con los siguientes elementos que voy a repetir, aunque tenga el nombre, la denominación, el epígrafe, constitución de un Estado, no debe ser reconocida como tal. Entonces, para que sea reconocida como constitución, además de su nombre, debe contar con la nómina, con la lista
de derechos fundamentales de la persona. Debe estar el catálogo de derechos fundamentales expresados en el contenido normativo de la Constitución. ¿Cuáles son esos derechos que tiene que tener toda persona, ser desarrollados en esa Constitución? Y además tienen que estar a la par las garantías ante posibles violaciones de los derechos fundamentales. Es muy común, y es válido decirlo en este momento, que está bien que posiblemente hayamos algunos alumnos al nivel 1 de la licenciatura en Ciencias Jurídicas que confundamos derechos fundamentales con garantías, pero no es válido que pasando o aprobando esta asignatura y aprobando después derechos constitucional 1 y 2, teoría del Estado y otras materias, en el correr de los años se les olvide y sigan alegando que son lo mismo. Porque con el correr de los ciclos, con el correr de los años, lo más sencillo de un alumno cuando no se recuerda es decir, perdón, no, mire, es que el licenciado Alvarenga no nos dio esa parte. Cuando ustedes estén en otra clase, mi Señor Jesús quiera, o sea, aquí mismo en la universidad, y otro docente esté dando esa otra asignatura, y se escuche decir, el licenciado Alvarenga no dio esa parte, los docentes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Politécnica saben cuál es mi decir, y es lo que deben hacer inmediatamente. Ante esa respuesta, esa justificación o manifestación de un alumno, debe inmediatamente el docente mandarme a llamar para que lo que ha dicho el alumno sea capaz de sostenerlo frente a mí. ¿Para qué? Porque aquí usted debe de aprender a tener criterio, identidad, debe ser responsable, debe ser honesto. Y entonces no ir buscando justificaciones en la vida de esa naturaleza, justificaciones que lo ponen en dificultad personal a uno, ¿verdad? Posiblemente yo ya no estaré, pero no le puede echar culpa mucho menos al que no está. Voy a ser claro, si algo no le transmito de mis conocimientos por algún error involuntario, porque yo sí algo me caracteriza, que no soy egoísta, o sea, no le niego el traspaso de los pocos conocimientos que tengo a los alumnos. Si algo no lo sé, pues digo, posteriormente le respondo. Pero trato de ser lo más responsable posible con cada uno de ustedes. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a esto de la Constitución, repito, no basta con que tenga el nombre, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Constitución de la República de El Salvador de 1983. No basta con que diga así. Para que realmente sea una constitución tiene que tener la lista, la nómina de derechos fundamentales en favor de la persona y además desarrollar y establecer cuáles son las garantías ante posibles violaciones de derechos fundamentales individuales. Además de eso, debe tener la estructura organizativa del poder político público. Tiene que tener estructurada en su normativa constitucional, tiene que tener expresada cuál es esa configuración de los órganos del poder político público. Pero también tiene que tener qué facultades, qué competencias, qué atribuciones tiene. Tiene que establecerse cuál es el límite de cada órgano de gobierno, hasta dónde le permite, porque en materia como la Constitución es una norma de orden público, lo que allí no se exprese no debe entenderse que se puede hacer. Eso, si usted lo quiere tomar como válido, eso es en normas de derecho privado.
pero en normas de orden público debe atenerse al tenor literal de lo expresado en la norma, en este caso en la Constitución. Si ahí no aparece una función de un órgano, una competencia, una atribución, una facultad, si ahí no aparece esto lo puede hacer el órgano legislativo o no lo puede hacer, pues no se debe presumir cosa contraria. Tiene que decir expresamente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Entonces, eso es un punto para que se llame Constitución. Pero también le puede estar llamando la atención porque en el desarrollo anterior de este apartado que estoy desarrollando, le he hablado de partes que conforman la Constitución. Pues para algunos tratadistas del derecho y del derecho constitucional, una constitución de un Estado para algunos está compuesta de 3 partes, para otros de 2 partes. Entonces, cuando dicen 2 partes, una parte que tiene la Constitución es la parte dogmática, la parte donde se expresan, donde se reconocen los principios, valores y creencias del Estado salvadoreño, de la sociedad salvadoreña. Antes de que se forme el Estado con los elementos formales, son mucho más importantes los elementos informales, como lengua, raza, religión, cultura. ¿Ya? Eso es importante para la configuración del Estado. Pero los elementos formales para conformar un Estado son territorio, gobierno y población. Territorio, gobierno y población. Pero hay elementos informales. Entonces, en la parte dogmática están establecidos los elementos de tradiciones y costumbres, las creencias, la, toda la parte elemental, social, para lograr configurar el Estado. Tiene que ver la lengua, la religión, ¿ya? Esa es la parte dogmática. Viene de dogma. Hoy veamos qué es la parte orgánica, que es la segunda parte, la parte orgánica, y eso no lo va a encontrar así en la Constitución que dice parte dogmática y parte orgánica. Ya le voy a decir cuál es la tarea. Y la parte orgánica es donde está estructurado, establecido los órganos del poder político público, sus funciones, competencias, la distribución, sus periodos de funcionamiento, cómo son elegidos, etcétera. Esas son las 2 partes, dogmática y orgánica, la que algunos tratadistas dicen, pero hay una parte también que es importante, que es la tercera. Y nosotros cuando hemos empezado a leer la Constitución partimos del artículo 1, pero tiene algo antes de eso, se llama preámbulo, y el preámbulo es sumamente importante al igual que las otras 2 partes, porque solo leyendo el preámbulo conoce el espíritu de construcción del Estado salvadoreño, conoce el alcance en aquel entonces de los constituyentes, el pensamiento de aquella época. ¿Ya? Ese es como el credo o la parte que es espiritual antes de entrar a la parte formal dogmática y a la parte formal orgánica. ¿Cuál es la tarea del alumno? ¿Cuál es su tarea? La tarea suya va a consistir en este momento, para que lo deje sentado en su cuaderno, y en otra clase que tengamos a través de la herramienta conversación, yo le haré las preguntas y posiblemente usted ya tenga las respuestas. Deberá de cumplir responsablemente con su tarea. Entonces, investigue leyendo su Constitución,
¿Cuál es el preámbulo? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? 2. ¿Dónde comienza? ¿De qué artículo a qué artículo está comprendida la parte dogmática? ¿Y de qué artículo a qué artículo está comprendida la parte orgánica? Y sustentar por qué. Esa es la tarea. Entonces, debe ubicar cada uno de ustedes y diferenciar cada parte en la Constitución. Bien, la división de poderes se fue perfeccionando con otros mecanismos de fragmentación y de relación entre los mismos. Así se estableció la primacía del poder legislativo sobre todos los demás. Óigase bien, se estableció la primacía del poder legislativo sobre todos los demás poderes. Pero además también se reconoció la independencia del poder judicial. Entonces el poder legislativo, adquiriendo esa connotación, históricamente ha venido siendo y ha estado ocupado por la burguesía, con la única pretensión permanente de controlar la corona. Entonces, sigamos teniendo presente la pirámide de Hans Kelsen y Merck, la Constitución de la República, que además de ser o de tener la categoría de norma fundamental o norma primaria del Estado, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere a la administración pública, considera entre su normativa 4 principios. Voy a decirle cuáles son esos 4 principios y cuál va a ser su tarea también. Entonces, dentro de la administración pública se consideran, entre la normativa constitucional, 4 principios. El primero, principios fundamentales relativos a la administración pública. Principios fundamentales relativos a la administración pública. Aquí se involucran los principios de legalidad, principio de responsabilidad de los funcionarios de gobierno, el principio de responsabilidad patrimonial del Estado, el de la finalidad de la administración pública, entre otros. Primer principio. Usted le tocará en este principio 1 ubicar en qué artículo de la Constitución está plasmado, por ejemplo, el principio de legalidad, en donde aparece, en qué norma aparece también la responsabilidad de los funcionarios de gobierno. Usted me deberá justificar, etcétera, etcétera. Me voy al principio 2. El principio 2 se refiere a los principios de la actividad de la administración pública. Principios de la actividad de la administración pública. Oiga bien, el primero es principios fundamentales relativos a la administración pública. Y el segundo es principios de la actividad de la administración pública. Aquí entran en juego los principios de eficacia, simplicidad, publicidad, cooperación, lealtad institucional, entre otros. Deberá averiguar usted en dónde están estos principios referentes a la actividad de la administración pública, siempre en la Constitución. Los principios en la categoría 3 son los principios relativos a la organización administrativa, principios relativos a la organización administrativa. En estos principios a la organización administrativa deberá ubicar dónde está el principio de previsión financiera, el principio de transparencia, el principio de jerarquía, la titularidad de la potestad organizativa, entre otros. Estoy refiriéndome a unos cuantos de cada uno de los principios. Y finalmente están los principios relativos a la competencia. Este es el cuarto principio, en los que se establece o se refiere a la administración pública. El cuarto es principios relativos a la competencia. Deberá ubicar usted como alumno dónde está el principio de obligatoriedad, el principio de la incompetencia, la nulidad y la caducidad, entre otros. Entonces, ubiquen en los artículos de la Constitución dónde están esos principios.
A esta altura del tema, es básico, es necesario que usted se pregunte, entonces, ¿qué son los órganos? Porque estamos hablando de órganos de gobierno. ¿Qué son los órganos? Pues así en términos generales y en principio, tenemos que decir que son unidades administrativas a quienes se les atribuye funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. Son unidades administrativas a quienes se les atribuye funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. O sea, la actuación tenga un carácter de mandato, de imposición, de obligatoriedad. Entonces, en la actual Constitución de El Salvador, a partir del título sexto, habla de los órganos del gobierno, no habla de poderes, ¿eh? No dice poderes, dice órganos del gobierno. Entonces lo invito a que abra su Constitución si la tiene a la mano, si no lo hace en otro momento, y usted va a encontrar en el capítulo 1 del título sexto, el título sexto dice órganos del gobierno, atribuciones y competencias. En el capítulo 1 dice órgano legislativo y en la sección primera dice asamblea legislativa. Está a partir del artículo 121 de la Constitución. Voy a dejarlo a un lado, voy a pasar y vamos a llegar al capítulo 2 del título sexto. Y estamos en presencia del órgano ejecutivo, que está a partir del artículo 150. Y en el artículo 150 empieza a desarrollar lo que es el órgano ejecutivo. Sigo pasando la norma constitucional y voy a llegar siempre dentro del título sexto al capítulo 3 y llego al órgano judicial, ¿verdad? En el órgano judicial aparece a partir del artículo 172. 172. Y entonces me voy a detener en este capítulo 3 del título sexto, referido al órgano judicial, porque el tema dice órganos de gobierno y la inconstitucionalidad y el órgano competente para dicha declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces me voy a permitir, no es la tarea del docente, ni es dar clase, pararse frente a usted y leer los artículos. Los artículos usted los lee, pero voy a hacer énfasis en esta lectura por lo siguiente, explico después. Dice capítulo 3, órgano judicial, artículo 172. La Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la ley. La organización y funcionamiento del órgano judicial será determinado por la ley. Quiere decir que hay una ley especial que se aplica al órgano judicial. Le dejo la tarea, averigüe cuál es esa ley que regula al órgano judicial y de cuándo es la data de esa ley. Sigue en el mismo artículo 172 y en el inciso tercero dice: los magistrados y jueces en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Sigue apareciendo aquí en su mente la pirámide. Dice el artículo 173.
La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de magistrados que determine la ley. ¿Cuántos magistrados son? Usted me lo dirá, porque tiene que buscar esa ley que regula el órgano judicial y dígame en qué artículo está, porque en la Constitución no dice cuántos magistrados son. Repito, la Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de magistrados que determine la ley, los que serán elegidos por la Asamblea Legislativa, y uno de ellos será el presidente, y este será el presidente del órgano judicial. Ya me voy a detener en este apartado. Además, en el 174, la Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de lo constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. Deberá también resolver los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, a que se refiere el artículo 138 y las causas mencionadas en la atribución séptimo del artículo 182 de esta Constitución. Luego, en el segundo inciso del artículo 174, reza así: la Sala de lo Constitucional estará integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente de la Sala de lo Constitucional, será elegido por la misma, o sea, por la Asamblea, en cada ocasión en que le corresponda elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia, el cual será presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Me quedo aquí. Ojo con esto último que dice la Constitución en el artículo 174. Cuando se elige al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo es el mismo presidente de la Sala de lo Constitucional y es el presidente del órgano judicial. 3 presidencias en una sola persona. Presidente del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. Tiene una enorme trascendencia este cargo, pero también tiene una enorme trascendencia el nombramiento de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, los cargos de la Corte Suprema de Justicia son la máxima autoridad sobre la justicia en el país. Los magistrados son elegidos por terceras partes cada 3 años. Resulta que a partir de la Constitución de 1983 y mientras ésta esté vigente, en ningún momento va a quedar acéfala la Corte Suprema de Justicia. No puede quedar acéfala. Nunca van a salir todos y va a entrar una nueva cantidad de profesionales del derecho. No salen todos ni entran todos. No he dicho yo cuántos son. La Constitución solo dice son 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, otra de las tareas es cuántos magistrados tiene Corte Plena, Corte Suprema de Justicia. Lo invito a que vaya a buscarla en la ley correspondiente que regula el órgano judicial. Solo así vamos a irnos involucrando en nuestras tareas y responsabilidades que tenemos. Entonces, son elegidos por terceras partes. Y usted dirá, ¿cuánto es terceras partes? Sí, es que lo que usted no tiene ahorita es cuánto es la totalidad de magistrados. Ya tengo 5, pero ¿cuántos más son para completar Corte Plena? Entonces, de esa totalidad, son elegidos por terceras partes cada 3 años. Para un periodo de 9 años. O sea, cada magistrado es electo para 9 años. Pero como no han sido
nombrados en el mismo tiempo, ¿verdad? Van venciendo unos periodos de unos, quedan vigentes otros y se renuevan en esas terceras partes. Entonces haga la tarea y entenderá. Si con eso usted no entiende, dígame, licenciado, si usted bien sabe que para matemáticas no sirvo y que por eso estudié y escogí estudiar ciencia jurídica, cosa que no es válida, porque esto es de lo más sencillo. ¿Mm? Pero bien, para eso estamos estudiando, para irnos a prueba de base de error, ¿verdad? Ir aprendiendo. Pues bien, entonces es la Asamblea Legislativa la que nombra magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de Sala de lo Constitucional. Pues así como los nombra, así también los puede deponer del cargo, los puede destituir del cargo por causas previamente establecidas en la ley, no por cuestiones antojadizas o políticas que no tienen fundamento. ¿Ya? Porque alguien dirá, entonces quiere decir de que si alguien tiene vínculos políticos partidarios, si esa es una de las causas. ¿Ya? Pero lo invito a que lea y más adelante en las otras materias que le he dicho va a poder tener conocimiento a lo que me he referido últimamente. Pues bien, entonces la Corte Suprema de Justicia tiene diferentes secciones. Estas diferentes secciones a las que me refiero se llaman técnicamente, jurídicamente, salas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia está dividida en 4 salas. Ya tenemos una, Sala de lo Constitucional, que tiene 5 magistrados por mandato expreso de la Constitución de la República, en el artículo 174, y existen 3 salas más, Sala de lo Penal, Sala de lo Civil y Sala de lo Contencioso Administrativo. Repito el nombre de las 4 salas: Sala de lo Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, Sala de lo Contencioso Administrativo. Cada una tiene sus atribuciones y materias en que pueden intervenir o no pueden intervenir. Pero de las 4 salas, no quiero significar que con esto no tengan relevancia jurídica e importancia las otras 3, pero la de mayor trascendencia por lo que tiene que tratar y resolver es la Sala de lo Constitucional. Y entonces mire, póngale atención usted al hecho de que a esos magistrados de Sala de lo Constitucional, incluyendo al presidente, lo elige específicamente con nombre y apellido la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es lo trascendente de la sala? Pues ya lo leí. Esta sala de lo constitucional es el guardián de la norma constitucional. Ella es la que admite o no admite, resuelve procesos de inconstitucionalidad, demandas de inconstitucionalidades que cualquier ciudadano puede presentar, porque para presentar una demanda de inconstitucionalidad es un derecho ciudadano, no es un derecho del que tiene el título de abogado y notario, sino que es un derecho que le asiste a todo ciudadano. Es un derecho que por mandato expreso de la Constitución le asiste a todo ciudadano, indistintamente su nivel académico, su distinción social, etcétera. No tenemos que andar viendo ningún tipo de diferenciación en las personas. Es un mandato expreso y es un poder que está en manos de la ciudadanía de presentar inconstitucionalidades, por demandas de inconstitucionalidad. Pues bien, la sala deberá valorar si lo admite o no lo admite.
porque si está bien hecha, bien razonada, bien justificada, fundamentada y realmente se vincula esto, esta demanda, pues entonces la Corte podría admitirla, pero primero tiene que admitirla para resolver, o puede no admitirla, o puede prevenir para que subsanen algunas deficiencias de la demanda. Si la admite, va a ir a análisis, va a ir a estudio y al final la sala deberá emitir un fallo. Entonces, el guardián, el garante de que la norma constitucional no se violente, se llama Sala de lo Constitucional. Entonces, observe usted esta situación. La Asamblea Legislativa legisla, crea las leyes. El presidente de la República tiene la facultad de sancionarla. Vamos a suponer que la sanciona, le da el visto bueno, sale publicada, se convierte en ley de la República. Y ya estando vigente, porque no puede ser antes de que esté vigente, el ciudadano va a expresar ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia su no estar de acuerdo con dicha normativa y deberá fundamentarla. Entonces, ahí es donde entra la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional a hacer las valoraciones. Debo de hacer énfasis en lo siguiente. La Sala de lo Constitucional, ni ninguna parte de ella puede conocer sin petición de parte. O sea, posiblemente alguno de ustedes dice, bueno, y no ellos son profesionales del derecho, son la máxima expresión de la sabiduría jurídica aquí en el país. No voy a entrar en discusión de nada de eso, pero estoy pensando que usted puede decir, bueno, y si ellos saben todo eso y saben que algo es inconstitucional, ¿por qué ellos no agarran esta ley y la declaran automáticamente? No, porque ellos no pueden hacer lo que no está ordenado en la Constitución. Y esa petición de parte, tiene que haber una parte ciudadana, indistintamente tenga o no tenga título, indistintamente sea profesional o no del derecho, puede ser ingeniero, puede ser un arquitecto que dirige la gremial de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos y perfectamente puede presentar una demanda de inconstitucionalidad porque esa ley que ha salido afecta los intereses de la gremial. Entonces, en ese sentido, no puede ser de oficio. La sala no puede conocer de oficio, porque entonces podríamos estar en presencia de un adelanto de criterio, o como usted dice en lenguaje silvestre o natural, juez y parte. Entonces, tiene que haber una petición expresa de un interesado, de un afectado, de una persona que crea que esa normativa, esa ley, esa disposición, esa ordenanza le está violentando sus intereses y tiene que justificarlo. Pues entonces mire usted la trascendencia de la sala. Pero bien, estas son demandas de inconstitucionalidad que resuelve la sala, pero no se queda con eso. También debe resolver sobre procesos de amparo por violaciones a derechos, derechos de propiedad, derechos al trabajo, etcétera. Los procesos de amparo son por violaciones a cualquier otro tipo de derecho, menos al de libertad personal o de libertad individual, porque hay un mecanismo expedito, hay un mecanismo expedito, especial, quiero decir, para tramitar la violación a la libertad individual o cuando una persona se sienta afectada o restringida en su libertad individual. Esto se llama procesos o mecanismos o como algunos dicen, demandas de habeas corpus. Entonces, el habeas corpus
es una garantía constitucional por violación específicamente al derecho de libertad individual. Entonces, casualmente usted vio, espero que haya estado siguiendo de cerca lo que ha pasado la semana pasada. La sala resolvió habeas corpus por gente que interpuso ante ella violación de su derecho de libertad individual, de gente que ha sido llevada forzosamente bajo condiciones no adecuadas a los centros de contención, centros de resguardo, eh, por esta situación de emergencia nacional del COVID-19. Entonces ellos, o sea, usted puede decir, pues sí, pero licenciado, entonces esta gente está en contra de no someterse a la emergencia nacional. No, lo que se está en contra es del proceder de las autoridades, el proceder de autoridad policial, del proceder de soldados de la Fuerza Armada o de gente del Ministerio de Salud que forzadamente, sin respetar derechos de las personas, los llevan a los centros de contención, aún votando dignidades. Y no se puede violentar el derecho a la dignidad humana. Entonces, forzosamente, la sala no es que esté en contra de la emergencia nacional, la sala está en contra de los procederes arbitrarios de ciertas autoridades, porque el respeto de los derechos humanos debe de vigilarse permanentemente. No porque hoy se necesita emergencia voy a pisotear derechos individuales personales. Muy bien. Entonces, y también, además del habeas corpus, los procesos de amparo y los procesos de inconstitucionalidad o demandas de inconstitucionalidad, el, la Sala de lo Constitucional resuelve sobre un conflicto que se da interórganos. Y esto lo vimos en el tema anterior, en el proceso de formación de ley. Recuerde, le voy a recordar, que cuando el órgano legislativo aprueba un proyecto de ley y sale ya como decreto ley y se lo envía al presidente de la República y el presidente de la República tiene la facultad de vetarlo por inconstitucionalidad, lo devuelve a la Asamblea Legislativa y la Asamblea vuelve a considerar la situación del veto y si sobrepasa en la cantidad expresa que la norma constitucional dice para superar el veto, que usted ya sabe también cuántos votos debe tener para superación de veto, la Asamblea se lo remite de nuevo al presidente de la República. El presidente tiene la potestad de decir, lo sanciono, o sea, le doy el visto bueno, o sigo sosteniendo que es inconstitucional y sigo sosteniendo el veto. Pero ya no puede estar como que una mesa de ping-pong, para aquí, para acá, para aquí, para acá, asamblea para acá, ejecutivo para acá, y sigo. No. Entonces, la norma constitucional dice, el presidente de la República deberá dirigirse dentro de tercero día a la Corte Suprema de Justicia para que haga de árbitro y que resuelva el conflicto que hay entre él, que es el ejecutivo, y el legislativo. Entonces, es ella la que escucha las razones que dice tener la Asamblea Legislativa para sostener que es una ley constitucional y escucha las razones del presidente de la República para decir que es inconstitucional. Una vez hecho eso, resuelve Corte Suprema de Justicia sobre ese conflicto. Es la sala la que resuelve ese conflicto, la sala de lo constitucional. Entonces, observe usted que al final de esta, la sala viene y dice, señor presidente de la República, se le ordena publicar la ley, si acaso así resuelve.
Si fuera lo contrario, ¿verdad? No manda a publicar la ley, sino que se hace del conocimiento de que eso que le llegó es inconstitucional y por lo tanto no pasa a ser ley. Y ahí se resuelve el conflicto. Entonces, observe la trascendencia de la sala de lo constitucional. Entonces, la declaratoria de inconstitucionalidad le corresponde a la sala de lo constitucional. Es la que tiene competencia exclusiva, es el guardián, es el máximo intérprete de la norma constitucional. Acuérdese que en un tema anterior vimos lo de la mutación constitucional. Y esto de que es el máximo intérprete y que puede inclusive dictar jurisprudencia, es una de las formas de mutación constitucional, no de reforma constitucional, de mutación constitucional. Ahora, como el cierre del tema dejó quieto ya el proceso de declaratoria de inconstitucional, el cierre del tema es la derogatoria de las leyes, pues estamos aproximadamente llegando a la hora de clase. Entonces, la derogatoria de las leyes me voy a entretener en la siguiente clase para desarrollarle cómo y a quién le corresponde derogar las leyes. Estamos en presencia de hablar de derogatorias expresas y derogatorias tácitas. Cuando una ley deroga a otra de manera expresa o cuando debe de entenderse de manera tácita porque no lo dice. Mire usted, el Código Civil salvadoreño, el Código Civil salvadoreño sigue vigente en algunos artículos del libro primero, pero los restantes libros del Código Civil, que se refiere a obligaciones, que se refiere a contratos, que se refiere a sucesiones, sigue vigente. Pero el libro primero, que estaba referido a personas, al matrimonio, al divorcio, etcétera, muchas de ellas, o la mayoría, ya no sigue vigente. Eso fue derogado por un código de familia. ¿Quién es el órgano competente para derogar? ¿Será el único? ¿Cuáles son los mecanismos de derogatoria? Entonces esto lo veremos en la siguiente clase. Yo lo voy a invitar, posiblemente le voy a hacer llegar un correo en el transcurso de hoy para que ya habiendo usted hecho las averiguaciones sobre la temática y tareas que le ha quedado, el día viernes podamos reunirnos en una hora a 8 de la noche, día viernes, 8 de la noche, este viernes, que sería 17, viernes 17 de abril a las 8 de la noche, a través de la herramienta conversación, para que me diga si ya tiene la respuesta sobre estas tareas y si tiene alguna duda también lo vemos, lo discutimos y avanzamos. Posiblemente yo ya tenga hecha la parte de la derogatoria en el transcurso de ese día y se lo pueda hacer llegar. Además de este video para esta clase, que desgraciadamente no me funcionó el internet para lograrlo hacer a través del Zoom este día, este día que habíamos quedado, miércoles, entonces me vi obligado a utilizar esta alternativa B. Pero veámonos con la siguiente parte de introducción al derecho para el día viernes, para cerrar este apartado a través de la herramienta conversación, y en todo caso les haré llegar el otro video clase. Para los que están escuchando esta clase, recuérdense que jueves 16, tenemos la clase de quienes cursan filosofía general, 8 de la noche.
Espero que nos podamos ver ahí en el transcurso del día. También les haré llegar el correo electrónico para ver bajo qué mecanismo nos vamos a enlazar. Tengan una excelente noche, mi Señor Jesús les bendiga, ¿verdad? Digo tengan excelente noche porque estoy terminando de grabar aproximadamente a las 11:47 de la noche, cerca de la medianoche. Me encanta trabajar así con ustedes, aunque no es lo correcto, pero mi Señor Jesús nos ha obligado a que estemos bajo este mecanismo, de algo nos está sirviendo, pero yo realmente confío plenamente en mi Señor Jesús que nos va a sacar adelante luego de esto. Usted trate de cuidarse, cuide a su familia, protéjala, haga esfuerzos superiores por aguantar, ya aguantamos bastante, falta bastante más todavía por aguantar, pero vamos a salir con vida. Así que mi Señor Jesús le bendiga. Excelente noche.